Muy buenas estudiantes del curso de física. En esta oportunidad, en la parte de estática 3, vamos a ver la primera condición de equilibrio aplicada a fuerzas no paralelas. Encargado de esta presentación el profesor Miguel Ángel Melgarejo Padilla. No pierde aquel que cae, pierde aquel que después de caer no se levanta. Bien, iniciamos esta parte de la física estática 3. Veamos, primera condición de equilibrio para fuerzas no paralelas. Dice así: si un cuerpo o sistema se encuentra afectado de un grupo de fuerzas no paralelas y éstas logran el equilibrio del cuerpo, entonces necesariamente los vectores que representan dichas fuerzas deben ser concurrentes y además deben formar un polígono vectorial cerrado. Recordando un poquito nuestra clase de vectores, ¿sí? Cuando un conjunto de fuerzas forman un polígono vectorial cerrado, quiere decir que dichas fuerzas o dichos vectores tienen una resultante nula. Es decir, en este caso, aplicado a las fuerzas, tendremos un sistema en estado de equilibrio donde las resultantes no generan ningún efecto dado. Tenemos ahí un cuerpito, una fuerza F sub 1, una fuerza F sub 2, una fuerza F sub 3, concurrentes, cuerpo en estado de equilibrio, ahí está, concurrentes. ¿Qué quiere decir? Que sus líneas de acción concurren o se encuentran en un punto común. La fuerza F1, F2 y F3 son fuerzas concurrentes y coplanares, eso es importante. Bien, vamos a dibujar el triángulo vectorial formado por estas tres fuercitas. F1, ve acá, una línea de acción, F2, otra línea de acción paralela, y F3 vertical hacia abajo, otra línea de acción. Formamos el polígono vectorial cerrado, F sub 1 por aquí, F sub 2 y F sub 3. Tenemos aquí nuestro polígono vectorial cerrado para un cuerpo en estado de equilibrio. Bien, esto es lo que vamos a utilizar para poder calcular para poder hacer el análisis de un cuerpo en estado de equilibrio. Bien, veamos lo que sigue a continuación. Sugerencias para la aplicación de la primera condición de equilibrio para fuerzas no paralelas. La primera dice: se realiza el diagrama del cuerpo libre de un cuerpo-sistema en estudio. Es importante, trascendental, vital, y a lo largo de todas las sesiones anteriores hemos visto esto del diagrama del cuerpo libre, que es el análisis de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Se verifican que las fuerzas que actúan sobre el cuerpo-sistema sean coplanares y concurrentes en un punto. Si dos fuerzas son concurrentes, entonces las demás fuerzas deben ser concurrentes en ese punto común. Esa es una sugerencia también. ¿Bien? 3. Una vez hecho el diagrama del cuerpo libre y verificado que las fuerzas sean coplanares y concurrentes, se procede a construir un polígono vectorial cerrado transportando las fuerzas manteniendo su módulo y dirección. Es lo que vimos hace un momento cuando construimos el triángulo vectorial cerrado para unas fuerzas que actuaban sobre un cuerpito en estado de equilibrio. Vamos a ver una herramienta matemática muy interesante cuando se trata de trabajar con sistemas en estado de equilibrio. La ley de Lamy o ley de senos. Veamos, esta ley se aplica a un grupo de tres fuerzas coplanares y concurrentes que actúan sobre un cuerpo en estado de equilibrio. Ahí tenemos el cuerpito, ¿sí? Líneas de acción concurrentes y coplanares, fuerza 1, fuerza 2 y fuerza 3. Veamos, ahí forman ángulos entre fuerzas alfa, beta y tetita. ¿Qué es lo que se cumple? Se cumple lo siguiente, veamos, que la fuerza F1 es al seno de alfa, como la fuerza F2 es al seno de beta, como la fuerza F3 es al seno de teta. Obviamente me refiero a los módulos de esas fuerzas, pero si también con estas mismas fuerzas formamos un polígono vectorial cerrado, ¿sí? Vemos que este triángulo vectorial tiene ángulos X, Y y Z. También se cumple lo siguiente. Vea usted que F1 es al seno de X, como F2 es al seno de Y, como F3 es al seno de Z, ¿no? Este lado al seno del ángulo que se le opone, y así sucesivamente. En las dos formas se puede aplicar la famosa ley de Lamy cuando tenemos tres fuerzas coplanares y concurrentes. Veamos qué es lo que sigue.
Apéndice, reducción al primer cuadrante. Veamos lo que tenemos aquí. Muchas veces cuando trabajamos con el teorema de Lamy en sí, en la física, siendo más precisos, necesitamos herramientas matemáticas de la trigonometría que nos ayuden a efectuar operaciones para llegar a los resultados esperados. Por tanto, una de las partes de las matemáticas, especialmente de la trigonometría que vamos a necesitar en esta parte, es la parte de reducción al primer cuadrante. Veamos lo que sigue a continuación. ¿Ve? Son una serie de propiedades que vamos a explicarlas con unos ejemplos en una forma sumaria, breve, concisa, para que podamos aplicarlas desde ya. ¿Sí? Seno de 90 más alfa, esto siempre va a ser el coseno de alfa. ¿Sí? Ejemplito, siempre y cuando alfa sea un ángulo agudo. Si yo tengo el seno de 120 grados se puede expresar como 90 más 30 graditos. ¿Sí? Donde, según la formulita, esto sería igual al coseno de 30 grados. El coseno de 30 grados es un valor conocido. Vendría a ser raíz cuadrada de 3 dividido sobre 2. Otro ejemplito. Seno de 143 grados se puede expresar como seno de 90 más 53 grados, donde esto según la formulita sería el coseno de 53. ¿Bien? Y coseno de 53 es 3 quintos. Lo mismo con el seno de 127. Es seno de 90 más 37. Esto sería el coseno de 37, por lo tanto sería 4 quintos. Finalmente, de repente aquí, el seno de 150 se puede expresar como seno de 90 más 60, y esto sería igual al coseno de 60, lo cual me estaría dando un medio. Bien, aquí, miren, seno de 180 más menos alfa. Si alfa es un ángulo agudo, si es más, estamos en el tercer cuadrante y si es menos, en el segundo. Este doble signo depende del cuadrante en el que caiga este ángulo, 180 más menos alfa. Veamos un ejemplito. ¿Sí? Seno de 210. Para empezar, 210 es un ángulo que cae en el tercer cuadrante. Y nosotros sabemos que el seno en el tercer cuadrante va a ser igual a un valor negativo. Veamos, seno de 210 es igual a seno de 180 más 30 grados. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Esto es, si es seno, va de seno a seno, entonces aquí sería seno de 30, pero el signo es negativo, porque 210, al estar en el tercer cuadrante, el seno es negativo, por lo tanto tengo que anteponer el signo negativo. Entonces es menos seno de 30, y eso sería menos un medio. Veamos otro ejemplito. Seno de 164. 164 se puede expresar como 180 menos 16. Pero ojo, 164 está en el segundo cuadrante. Y en el segundo cuadrante el seno es positivo. Por lo tanto, esto según la expresión dada se va a convertir en el seno de 16 positivo. Y el seno de 16 no es otra cosa que 7 dividido entre 25. ¿Bien? Sigamos. Otra aplicación, seno de 270 más menos alfa, siendo alfa un ángulo agudo, recordando. A ver, si es más alfa, estamos en el cuarto cuadrante. Y si es menos alfa, estamos en el tercer cuadrante. Dependiendo del lugar donde caiga este ángulo, el seno podrá ser positivo o negativo. Veamos. Ejemplo. Seno de 300 grados. Esto se puede escribir como el seno de 270 más 30. Bien, entonces hablamos del seno en el cuarto cuadrante. Por lo tanto será negativo, seno de 30, y eso será menos un medio. El seno de 225 se puede expresar como el seno de 270 menos 45, y estamos en el tercer cuadrante, siendo también negativo. El seno de 45 es raíz de 2 sobre 2 y me sale ese valor negativo. Y es así como utilizamos estas formulitas en el caso especial para el seno. Obviamente que en una clase de trigonometría seguramente se te va a explicar para todas las razones trigonométricas, pero en este caso trabajamos con el seno porque el propósito es aplicarlo a lo que es la ley de Lamy. Bien, veamos esta situación. Este angulito es 90 graditos. Aquí sería más alfa y aquí sería menos alfa.
¿Ven? Él cae en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante. Aquí sería 180 grados. Aquí sería 180 menos alfa y 180 más alfa. Segundo y tercer cuadrante. Y lo mismo con 270. Ve usted, más alfa cae en el cuarto cuadrante y menos alfa caería en el tercer cuadrante. Es de esta manera que vamos a tomar este apéndice para poder eh, tener un conocimiento más sólido de lo que vamos a ver a continuación cuando tengamos que aplicar la ley del AMI. Demos vuelta a la página para ver lo que sigue. Aplicando lo aprendido, vean, dice, problema número 1, en el sistema mostrado determine la tensión de la cuerda 1, esta es la cuerda 1, ¿ven? Si se sabe que el sistema está en estado de equilibrio, aquí tenemos un nudo a través de él hay una cuerda y hay un bloque de 10 kilogramos suspendido. Primer paso, de este bloque nos piden que como primer paso o paso resolutivo vamos a hacer el diagrama del cuerpo libre. Ahí aparece el bloque, vamos a dibujar la primera fuerza que es la fuerza gravitatoria o peso. Si la masa es 10 y la gravedad es 10, el peso es 100 newtons. ¿Ven? Aquí, tratando de contrarrestar el efecto deformador, aparece la fuerza de tensión de esta cuerda. Ahora, por condición de equilibrio, usted sabe que las fuerzas que apuntan hacia arriba es igual a las fuerzas que apuntan hacia abajo. Por lo tanto, la fuerza de tensión será de 100 newtons. Ya tenemos esta fuerza de tensión que es la tensión de esta cuerda. Ahí aparece. ¿Sí? Sigamos. Ahora vamos a ver este nudito. Ahí. Ese nudo vamos a hacerle su diagrama del cuerpo libre. Vamos a hacer un esquema del fondo del problema. Ahí está el nudo. Esta es la cuerda T1. Este es un ángulo de 37 grados. Vea usted. Ahí está la tensión T que aparece aquí. Tratando de, ¿no?, estirar este nudo. Por aquí va a aparecer la tensión sub 2, le voy a llamar, ya que por aquí va a aparecer la tensión 1. ¿Ven? Ya tenemos el conjunto de fuerzas que están actuando sobre este nudo y a mí me piden la tensión 1. Por lo tanto, como primer paso resolutivo yo debo de formar, ahora, no, ya no primer paso, discúlpenme, a continuación vamos a construir un triángulo vectorial cerrado con estas líneas de acción. Vea usted, de moradito la tensión 1, vea usted, así de rosadito, el peso vertical hacia abajo. Y quien tiene que cerrar este triángulo vectorial es la tensión 2. Miren, entre naranjita y morado el ángulo es 90. Ahí está 90 grados. ¿Sí? Ahora, veamos. Voy a trazar esta línea auxiliar. Si L es 37, L es 53. Entre esta vertical y esta línea, este ángulo es 53. Por lo tanto, al ser complementarios, él sería 37 graditos. He construido mi triángulo vectorial cerrado y aquí vamos a aplicar trigonometría para poder calcular la tensión 1. Lo que quiero es tensión 1. Lo que tengo es la tensión T que vale 100 newtons. Respecto de 37, él sería cateto opuesto sobre hipotenusa. Lo que quiero es T sub 1, por lo que tengo es 100 newtons multiplicado por el seno de 37 grados. Bien, entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. T sub 1 sería 100 newtons, seno de 37 es 3 quintos. Simplificamos, ¿sí? Operamos, quinta aquí, te queda 20 newtons por 3 y la tensión en esta cuerda 1 sería de 60 newtons. Es de esta manera como desarrollamos este ejercicio aplicando la primera condición de equilibrios para fuerzas no paralelas, ¿no?, en un sistema gráfico de un triángulo vectorial cerrado. Demos vuelta a la página para ver lo que sigue a continuación. Problema 2 dice, si el sistema mostrado, en el sistema mostrado determina la tensión de la cuerda T, en esta parte. Si se sabe que el sistema está en estado de equilibrio, la gravedad vale 10 metros por segundo al cuadrado, aquí vemos el sistema que se nos está mostrando. Bien, solución. Como primer paso resolutivo vamos a hacer el diagrama del cuerpo libre de este bloquecito. Veamos, ahí está el bloquecito, ¿sí? Hacia abajo vertical una fuerza de 70 newtons. Bien, entonces ese es el peso. Esta cuerda tiene una fuerza de tensión a la que voy a llamar tensión 1.
Aplicando la condición de equilibrio, fuerzas que apuntan hacia arriba son iguales a fuerzas que apuntan hacia abajo. Por lo tanto, esta tensión 1, o sea, la tensión en esta cuerda valdrá 70 newtons. Vamos a tenerlo presente ahí. Bien, ahora veamos. Vamos a trazar el diagrama del cuerpo libre de este nudito. Ahí está. He hecho todo el esquema de este sistema. Aquí viene la cuerda de tensión T sub 1. Vamos a hacer el diagrama del cuerpo libre. Ahí está. Por aquí va a venir una tensión. Bien, entonces la tensión va a actuar así, T sub 2. Y por aquí también va a haber la tensión T que está actuando de esa manera. Muy bien, una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es tratar de buscar estos ángulos. Miren, si él es 53 grados, siendo el vertical y la pared vertical, por alternos internos, esto será 53 graditos. ¿Veo? Entonces, ya tenemos eso. Vamos a trazar algunas líneas para auxiliarnos. Si él es 53, este sería, donde está esta partecita de acá, sería 37. 90, mira, 53 sería 37. Todo este angulito que está aquí sería 37 más 37 son 74, más 90 que está aquí, todo ese ángulo sería 164. Mira, ya tengo 164, tengo 53, entre estos dos, entre estos dos vectores, el ángulo sería lo que le falta para hacer 360, es decir, 143 graditos. Y hemos encontrado estos ángulos, veamos, ¿sí? Para aplicar la ley de Lamy, voy a deshacerme de esos remanentes y tener lo que necesito. La ley de Lamy me dice la tensión 1 será al seno del ángulo de 164. Entonces empezamos con T. Entonces, T es al seno de 53, ahí está. Como T sub 1 es al seno de 164, como T sub 2 es al seno de 143. Ya tenemos este esquema. ¿Ven? Ya tenemos eso. Vamos a trabajar esto. Aquí, vea usted, T seno de, seno de 53, T sub 1 es seno de 164. Él vale 70 newtons. Él ya no, porque como quiero T y T sub 1 es dato, me conviene trabajar con estas dos partecitas. Reducción al primer cuadrante, seno de 164 es seno de 90 más 74 graditos. ¿Sí? Este señor pasa a multiplicar y tendríamos que 70 por seno de 53 sobre coseno de 74. ¿Sí? Coseno de 74, el 74 es un ángulo notable y 53 también, por lo tanto tendríamos 70 por 4 quintos sobre 7 sobre 25, operando tendríamos 70 por 100 sobre 35 y finalmente esta tensión sería de 200 newtons, siendo esta la respuesta para este ejercicio. Bien, demos vuelta a la página para ver qué es lo que nos trae esta presentación. Problema número 3. Dice, si en el sistema mostrado determine la deformación del resorte de K igual a 5 newtons por centímetro, si el sistema mostrado se encuentra en estado de equilibrio, además la esfera es homogénea. ¿Qué quiere decir que es homogénea? Que su peso está bien distribuido sobre toda su superficie. Es decir, que si pesa o tiene una masa de 48 kilogramos, si la seccionamos en forma perfecta en dos partes iguales, cada parte tendrá una masa de 24 kilogramos, por tanto el mismo peso, ¿no? Eso significa que es homogénea. Solución. Vea usted, vamos a hacer el diagrama del cuerpo libre de esta esfera. Por aquí, vamos a dibujar la esferita. La fuerza vertical que actúa hacia abajo toda la vida, porque tiene masa, se llama peso. Eso sería 480 newtons. Esta esfera está sujeta a un resorte y a una cuerda. Aquí, en la pared, el resorte trata de comprimir, por lo tanto, la fuerza elástica va a tratar de contrarrestar ese efecto. ¿Bien? Fuerza elástica, y sabemos que, según la ley de Hooke, es K por X, donde K es la constante de rigidez del resorte y X es su deformación. Bien, la tensión. Esta cuerda se trata de estirar, por lo tanto, la tensión va a actuar en sentido contrario, tratando de contrarrestar ese efecto deformador. ¿Sí? Ya tenemos el diagrama del cuerpo libre. ¿Qué sigue? Vamos a construir un triángulo vectorial cerrado con estas fuercitas. Miren, él es horizontal, él es vertical. Obviamente aquí hay un ángulo de 90 grados. Ahí está, masa por gravedad 480,
la fuerza de tensión y estará cerrando el polígono vectorial cerrado, en este caso el triángulo vectorial cerrado, la fuerza elástica. Bien, ese ángulo es de 90, como te mencionaba, y el angulito 16, la vertical con la tensión, la vertical con la tensión. Mire, ahí, él sería 16 y por alternos internos, él sería 16. Ya tengo mi triángulo, por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Lo que quiero es X, L es lo que quiero, lo que tengo. Cateto opuesto sobre cateto adyacente sería la tangente de 16. Entonces, la fuerza elástica es mg por tangente de 16. La fuerza elástica, según la ley de Hooke, ya lo hemos visto, es K por X, mg tangente de 16. Como a mí me están pidiendo la deformación X, despejo y tengo esta expresión. Reemplazando datos, masa, gravedad, tangente de 16 sobre la constante de rigidez, 48,480 entre 5, operando, reemplazando datos en este caso, 24 a 2 y miren lo que nos está saliendo. Aquí sería 28 entre 24 es 2. 2 por 10 es 20, entre 5, 4, 4 por 7, 28. 28 centímetros sería la deformación que experimenta ese resorte en este sistema cuando se encuentra en estado de equilibrio y adquiere esa posición. Bien, demos vuelta a la página para ver qué es lo que continúa. Problema 4. Dice, si el sistema mostrado se encuentra en estado de equilibrio, determine la deformación del resorte cuya rigidez es 10 newtons por centímetro, que sostiene el rodillo, este es el rodillo, de 2 kilogramos de masa. La aceleración de la gravedad, según el problema, es de 10 metros por segundo al cuadrado. Veamos. Primer paso, diagrama del cuerpo libre de este rodillo, ¿no? Ahí está. Primera fuerza, peso. 24 newtons, ya que su masa es 2,4. En este punto, es un punto de tangencia, va a actuar una fuerza de reacción normal. Voy a trazar, ahí está, un punto de tangencia. Bien, sobre esta línea está la fuerza de reacción normal que trata de empujar a la esferita. ¿Sí? Fuerza de acción, fuerza de reacción. Ahí está, reacción normal. Aquí, sobre esta línea, vamos a dibujarla, ¿sí? Está actuando la fuerza elástica. Este resorte se trata de estirar, por lo tanto, la fuerza elástica contrarresta ese efecto deformador. Bien. Construimos un triángulo vectorial con las fuerzas encontradas. A ver, hecho el esquema, este es el piso, este es el plano inclinado, esta es la línea que forma 16 grados con este plano inclinado por donde se va o se da la fuerza elástica. Bien, este es el punto. Vamos en este punto a trabajar nuestra fuerza de reacción normal. Por eso voy a dibujar una perpendicular ahí, ¿sí? Y a partir de aquí voy a hacer lo siguiente. Vea usted, 90 grados. He formado un triangulito vectorial. Sobre esta línea va a ir mi fuerza elástica, sobre esta línea mi fuerza de reacción normal y vertical hacia abajo el peso. Veamos, ahí está el peso, ahí está la fuerza elástica de verde y la reacción normal. ¿Ven el triángulo vectorial que se ha formado? Ahí lo tenemos. Este angulito que está aquí, mire usted, si él es 53, él es 37. Por ángulo exterior 16 más 37, él sería 53 grados. Ahora mira, esta línea, con esta línea son perpendiculares. Si él es 16, él es lo que le falta para ser 90, o sea 74 grados. 74, 53 es un triángulo isósceles. Este angulito necesariamente tendría que valer 53 graditos. ¿Ven? Miren lo que tenemos a continuación. Es nuestro triángulo vectorial. Ahora aquí vamos a aplicar la ley de Lamy. Por la ley de Lamy, vamos a ver. Yo necesito la deformación del resorte, A, X, L, y tengo de dato el peso. Entonces, vamos a ver que la fuerza elástica es al seno de 53, como el peso es al seno de 74, ¿no? Ahí tenemos la ley de Lamy. Él no es necesario, voy a establecer mi relación de igualdad entre ellos dos, ¿sí? K por X es al seno del ángulo que se le opone. El mg
es al seno del ángulo que se le opone y la normal es al seno del ángulo que se le opone a este vector, respectivamente, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con las dos primeras, despejamos x, pasa a multiplicar, k pasa a dividir, tenemos esta expresión. Reemplazando datos y operando, tenemos que la deformación que experimenta ese resorte hasta adquirir esa posición de equilibrio es de 2 centímetros. Bien, ya tenemos esto. Demos vuelta a la página para ver qué es lo que nos trae este video. Problema número 5. Dice, si el sistema mostrado se encuentra en estado de equilibrio, considerando la barra ingrávida, determine la tensión de la cuerda inextensible y la reacción en el pasador de la bisagra, teniendo en cuenta que el bloque suspendido tiene una masa de 10 kilogramos. Esto es una bisagra, ¿no? Respecto de este punto, esta barrita puede deslizarse, pero ha adquirido esta posición de equilibrio. Esta es una polea a través de la cual pasa esta cuerda que está atada al suelo y se cuelga este bloque de 10 kilogramos. Bien, solución. Primer paso, diagrama del cuerpo libre del bloque. Vea usted, ahí está. Primera fuerza, vamos a dibujar la tensión de esta cuerda y el peso del bloque, es de 100 newtons. Una observación, esto es una misma cuerda. Se trata de una misma cuerda. ¿Ven? Entonces, la tensión es la misma. Ya, dicho esto, vamos a decir por condición de equilibrio, suma de fuerzas que apuntan hacia arriba, aquí en este diagrama, igual a suma de fuerzas que apuntan hacia abajo, por lo tanto esta tensión vale de 100 newtons, toma el valor de 100 newtons. Bien, diagrama del cuerpo libre de esta barra, ahí tenemos este sistema, esta es la barrita, esta tensión la voy a graficar acá, era la tensión T, vale 100 newtons. Al tratarse de la misma cuerda, por aquí va a haber esa misma tensión T. Bien, la barra es ingrávida. ¿Qué quiere decir? Que no tiene masa, no tiene peso. Y me piden la reacción en este pasador. ¿Cómo yo he de graficar la reacción en ese pasador? Algo que tenemos que recordar en el marco teórico es que cuando trabajamos con fuerzas no paralelas, estas tienen que ser coplanares en un mismo plano y concurrentes, se tienen que encontrar. Estas dos fuerzas concurren en un punto común, por lo tanto la reacción que debe pasar aquí no va a ser perpendicular, debe ser tal que pase por este punto, por lo tanto va a pasar por esta línea de acción que acabo de dibujar. Ahí está, esa sería la reacción en el pasador y esto sería el diagrama del cuerpo libre de las fuerzas que actúan sobre esta barrita. ¿Bien? ¿Qué nos queda? Ahora lo que nos queda es dibujar un triángulo vectorial cerrado. Mire usted, vamos a ver esas líneas. Es esta línea paralela a él y el vertical. Este angulito vale 30. Esta línea es una línea auxiliar. ¿Vea usted? ¿Sí? Aquí va a ir el ángulo de 30. 30, ¿por qué 30 el profesor? Si este es 90, él es 60. ¿Sí? Y por ángulo exterior 30-30 debería ser, ¿cuánto? Debería ser 60. O también, mira, si trazas una perpendicular, así, si él es 30 y él es 30, todo él es 60. Pero como todo es 90, él debería ser 30. Triángulo isósceles. Ubicamos la fuerza, el ángulo de 120. Esta es la reacción R que necesito conseguir. Esto es la tensión T y esta es la tensión T, que son iguales, ¿no? Tiene simetría porque son la misma magnitud, se trata de un triángulo isósceles. Vamos a dar vuelta a la página para seguir viendo la aplicación de ahora de la ley de Lamy. Por la ley de Lamy, ahí está el mismo triangulito, lo he dibujado aquí, ¿sí? Yo voy a decir R es al seno de 120 como T es al seno de 30. Ahí está, una sola. ¿Por qué? Para poder abreviar, ¿no? Entonces, según la ley de Lamy tengo esta expresión. Este señor pasa a multiplicar 120. Seno de 120 por reducción al primer cuadrante es el seno de 90 más 30. Y esto sería coseno de 30. Coseno de 30 sobre seno de 30, esto por saberes previos de trigonometría sería la cotangente de 30. Y R sería T cotangente de 30. Pero T vale 100 newtons y la cotangente de 30 es raíz de 3. Por lo tanto,
esa reacción en el pasador tomaría un valor de 100 veces la raíz cuadrada de 3. Bien, continuemos. Muy bien, muy bien, muy bien. Queridos estudiantes, hemos llegado al final de este video. Por lo tanto, lo que toca es despedirme. Sin antes, debo pedirte que por favor me dejes tus comentarios que para mí son de vital importancia y trascendencia para poder seguir creciendo en esta actividad de la producción de videos en el YouTube. Espero tus comentarios y tus observaciones. Además, te estoy dejando en la descripción de este video el enlace que te llevará directamente a mi canal, donde podrás encontrar videos afines a este tema y a cursos como el álgebra y la trigonometría. Sin más preámbulos, paso a despedirme. Quedo de ustedes, profesor Miguel Ángel Melgarejo Padilla. Hasta una próxima presentación. Nos vemos en el YouTube.